Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta y última parte de esta serie que hemos llamado Buscadores. Antes de entrar en materia, quisiera que saludáramos a aquellas personas que nos ven desde la sede de la 48, desde cualquiera de nuestras sedes y desde nuestro canal en la web. Pero ¿qué tal si le recibimos con un fuerte aplauso? Estamos ya en la cuarta y, como dije, última parte de esta serie que hemos llamado Buscadores. Y hemos escuchado, todos somos buscadores. Todos tenemos inquietudes, preguntas, cosas que queremos responder. Y sobre todo preguntas acerca de Dios, acerca de la vida, acerca inclusive de la creación. Y cantábamos ahorita también acerca de la creación, pero habíamos hablado que la creación o el universo nos refleja a Dios. Cuando vemos la sincronía en la que se mueve el universo, la perfección de sus movimientos, realmente vemos la grandeza del universo, pensamos, tiene que haber alguien que haya creado todo esto. Y a lo que hemos llegado, lo que hemos concluido es, el universo refleja a Dios. La creación refleja a Dios. La naturaleza refleja a Dios. Cuando vemos un amanecer, decimos, Dios se está mostrando. Cuando vemos un atardecer, disfrutamos de la presencia de Dios. Y es lo que hemos estado hablando en esta serie, el universo refleja a Dios. Pero la semana pasada el pastor Álvaro estuvo hablándonos también de que la Biblia nos muestra a Dios. Sobre todo nos muestra cómo piensa Dios y lo que Él espera de nosotros. Y Él estuvo dándonos evidencias que comprueban la veracidad de las Escrituras, comparándolo con libros históricos, comparando las referencias que se tienen de las Escrituras y de otros libros, podíamos concluir la Biblia es fiel y verdadera. Y hacía referencia inclusive a descubrimientos arqueológicos, a las cuevas del Qumran o los rollos del Mar Muerto. Y allí, nos decía el pastor Álvaro, se ha comprobado que lo que se encontró, fundamentalmente el libro de Isaías, es prácticamente igual a lo que tenemos hoy en día. La variación es mínima y quizás haya sido por algunos asuntos de traducción. Eso nos dice, la Biblia es confiable. Cuando yo comencé este camino de fe, yo vivía, digamos, en mi caso, pues con mi hermano, teníamos el mismo cuarto en común. Mi hermano ya había conocido de la fe y él había dejado una Biblia en nuestro cuarto. Él se fue a estudiar a la universidad. Y yo empecé a interesarme, digamos, en eso acerca de Dios, acerca de la Biblia. Y comencé a leer la Biblia, agarré la Biblia que le había dejado. Y bueno, paso a la primera página, se sabe, está el índice. Y después del índice viene el primer capítulo. Yo digo, bueno, si la Biblia es un libro, puedo leerlo como cualquier libro. Y empiezo por el capítulo 1, está el relato de la creación del hombre, y sigo avanzando en la lectura y llego a unos nombres y a unas familias y a unas genealogías que yo decía, ¿qué es esto? Honestamente les digo, me sentí un poco confundido y no entendía mucho de lo que decía allí. Y
Cuando me vine a estudiar a la universidad, que conocí a algunas personas que ya tenían tiempo en este camino de fe, le comenté a algunos de ellos y me decían, recuerda que la Biblia no es un libro, realmente es una colección de libros, son 66 libros. No tienes que empezar necesariamente por el capítulo 1 como lo hacemos con cualquier otro libro. Puedes comenzar con cualquiera de los 66 libros. Y él me dijo, te recomiendo que comiences leyendo el Evangelio según San Juan. Y la verdad, comencé a leer el Evangelio según San Juan y conocí la historia de Jesús. Y esa historia realmente transformó mi vida. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Quiero hablarles acerca de Jesucristo y cómo Jesucristo también nos revela a Dios. Yo no sé qué conceptos tienes tú de Dios. No sé si todos los que estamos aquí somos personas de fe, somos personas que hemos creído en el Señor, o hay alguien que nos está acompañando, pero se define como un buscador y quiere saber qué hablamos nosotros, qué enseñamos nosotros, para seguir conociendo más acerca de Dios y acerca de la fe. Pero hay muchas personas que creen que Jesús fue simplemente un líder religioso, alguien que vino en una época y que enseñó algunas doctrinas muy importantes. Solo eso, hasta allí. Hay otros que dicen, Jesús fue un gran moralista, un hombre que enseñó principios y valores que están vigentes hasta la actualidad, pero solamente como un gran pensador, más nada. Otros piensan, Jesús fue un profeta, e inclusive dicen un profeta más de los que hubo en el pueblo de Israel. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué concepto tienes de Jesús? ¿Qué piensas tú acerca de Él? ¿Crees lo que dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Qué te han enseñado a ti acerca de Jesús? ¿Cuál es la concepción que tienes acerca de Él? Como estamos hablando de buscadores, de evidencias, yo quiero mostrarles algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de Jesús. Pero quiero primero que entremos en contexto, porque Jesús vino hace 2017 años. Y ustedes saben, este año 2017 que está casi terminando, se toma como referencia desde la venida de Jesús. Por eso hablamos del año 2017 después de Cristo. Cristo marcó la historia y la dividió en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y hace 2017 años, cuando Él llegó a la tierra, a la región donde vino, estaba siendo dominada por el Imperio Romano. Un imperio que se caracterizó por dejar que cada nación que conquistaba viviera su propia cultura religiosa y que desarrollaron su fe como lo venían haciendo. Y el pueblo de Israel tenía una cultura religiosa de más de 2000 años. Y su enseñanza fundamental, su credo fundamental, que para ellos era algo que tenían que repetirse todos los días, desde recién nacidos hasta la adultez, es lo que se conoce como el Shema, o la palabra Shema viene de oír, y comienza allí Deuteronomio 6 del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta era una enseñanza que estaba profundamente arraigada en el corazón de cada judío. Cada persona de la época de Jesús creía firmemente en un solo Dios. Las naciones alrededor creían en muchos dioses, pero el pueblo judío creía en un único y solo Dios. Y ellos eran muy aferrados a sus creencias, a sus doctrinas, a sus enseñanzas. Cuando Jesús aparece en escena, de alguna manera confronta un poco la creencia que ellos tenían. Y de alguna manera comienza a meterse en problemas porque Él empieza declarando que Él es hijo de Dios. Imagínense. Decirle a un pueblo que es extremadamente celoso de su fe, que es hijo de Dios, es hacer una declaración muy temeraria. Y en ese libro de Juan que comencé a leer después que este hermano me orientó,
encontramos en el capítulo 5 que Jesús tuvo, digamos, una oportunidad de hacer un milagro de sanidad sobre la vida de un paralítico. Y lo hizo un día sábado. Los judíos pues respetaban el día sábado como el día que el Señor descansó, que después de haber creado todas las cosas, el séptimo día descansó. Y ellos creían, si Dios descansó, todos tenemos que descansar. Pero Jesús se atrevió a hacer un milagro justamente un día sábado, y dice en el libro de Juan, capítulo 5, verso 16, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Esa primera impresión que Jesús causó entre los judíos, entre ese pueblo tan religioso, causó como cierto rechazo, porque dice, ¿cómo es posible que este hombre no respete nuestras creencias? No respete lo que para nosotros es algo sagrado, que es el día sábado. Y empezaron a acosarlo, empezaron a abordarlo, a hacerle preguntas y decirle, bueno, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Quién te mandó a hacer esa cantidad de cosas? Y dice Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también. Cuando estudiamos un libro histórico, necesitamos referirnos a la cultura de la época y al lenguaje que se utilizaba en la época. Los judíos difícilmente se referían a Dios de una manera muy personal. Ellos siempre hablaban casi que en tercera persona. Él, nuestro Dios. Y si ustedes recuerdan, el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Casi nunca se referían a Dios de manera singular y mucho menos sin asociarlo con algo más, sino que normalmente cuando se referían a Dios como Padre, normalmente decían, nuestro Padre que está en los cielos. Pero Jesús hace una declaración que desafía aún más la creencia del pueblo judío. Dice, mi Padre, como diciendo, Dios y yo somos uno solo, somos la misma persona. Y eso seguía incrementando el rechazo que sentía el pueblo judío contra Jesús. Y dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Es como diciendo, Dios nunca deja de hacer algo. No crean que inclusive los sábados Dios está obrando a favor de sus hijos. Y así como Dios trabaja los sábados, yo también. Y esta, repito, es una declaración temeraria porque Él está diciendo, yo soy igual a Dios. Lo que Dios hace, yo también lo hago. Y eso, dice Juan, exacerbó a los líderes judíos porque dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. En ese tiempo, si alguien blasfemaba o hablaba mal contra Dios, tenían ellos el derecho de matarlo, de apedrearlo. Y por eso dice que buscaban la forma de matar a Jesús, porque decía, estas enseñanzas no son correctas, no es bueno que Él esté enseñando este tipo de cosas, porque prácticamente se está rebelando contra lo que hemos creído por 2000 años, lo que hemos creído todo este tiempo. Y fíjense lo que dice finalmente Juan, pero no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Jesús se hizo igual a Dios. Él decía ser hijo de Dios y que era realmente la misma esencia de Dios aquí en la tierra. Y eso trajo realmente mucho rechazo del pueblo judío. Pero aún así, ellos escuchaban sus enseñanzas, ni siquiera para decir, bueno, creo en lo que Él dice, o no creo en lo que Él dice, solamente para juzgar lo que Él estaba enseñando y para criticar eso que Él estaba diciendo. Y Jesús fue más allá. Jesús afirmó ser uno solo con el Padre. Y nuevamente volvemos a revisar lo que es la literatura de la época. En Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Pero esta palabra uno no tiene la misma connotación que para nosotros hoy en día. Porque nosotros le podemos decir a cualquier amigo, no, nosotros somos uno, andamos juntos para arriba y para abajo, tú y yo contra el mundo, nosotros contra cualquiera, ¿quién se atreve a venir contra nosotros? Cuando Jesús hizo esa declaración, la palabra griega que usó para decir somos uno,
significaba tenemos la misma esencia, tenemos la misma naturaleza. Es decir, estamos hechos del mismo material. En otras palabras dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Realmente Jesús se atrevió a desafiar la creencia de su época. Y por eso nuevamente pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Acaso crees que Jesús es Dios? ¿Acaso crees que Él es uno con Dios? ¿O crees, como creen algunos, que fue un profeta más? ¿O crees, como creen algunos, que fue un gran maestro, un gran moralista? ¿O crees, como creen algunos más, que Él simplemente fue un líder religioso? Si nos basamos en las enseñanzas de Jesús, solo podemos decir, o creemos que Él es Dios, o creemos que Él fue un mentiroso o un loco, inclusive. Por eso la pregunta es, ¿qué creemos nosotros acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y alguien dijo una vez, si Jesús fuese un mentiroso, pues lo que Él enseñó sería mentira. El asunto es que si mucha gente reconoce a Jesús como un gran moralista, pues reconoce que lo que enseñó fue la verdad. Inclusive Él enseñó a vivir en integridad, vivir en justicia, vivir en rectitud. Y no es fácil pensar entonces que alguien que dice que debemos vivir en justicia, que debemos vivir en rectitud, que debemos ser honestos, que esa persona sea mentirosa, porque no tiene sentido. Si estoy enseñando algo bueno, pues se supone que debo vivir eso bueno. Si no soy un mentiroso, pues entonces soy un hipócrita, porque estoy enseñando algo que realmente yo no vivo. Y si nosotros nos paseamos por la historia de la humanidad, lo que ha ocurrido en cada lugar donde se enseña la vida y la obra de Jesús, y sin irnos muy lejos, a este mismo lugar, ¿cuál es el resultado de seguir las enseñanzas de Jesús? ¿Acaso nos convertimos en hipócritas? ¿O vemos lo contrario? Vemos gente que vivía una vida desordenada y vacía y ha encontrado propósito para vivir la vida. Vemos gente que estaba caminando en un matrimonio que iba rumbo a la destrucción, a la separación, y al escuchar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica, su matrimonio se restaura, su vida se transforma. Personas que vivían amarrados a vicios del alcohol y las drogas, los vemos ahora viviendo en libertad. Los vemos como personas sobrias, como personas que no necesitan depender de sustancias, o personas amargadas, rencorosas, siguiendo las enseñanzas de Jesús, han aprendido a perdonar. ¿Hay aquí alguna persona que pueda decir, las enseñanzas de Jesús me cambiaron? Yo digo lo mismo, sus enseñanzas me cambiaron. Y si sus enseñanzas son verdad, entonces puedo decir, Jesús no era un mentiroso. Sus enseñanzas fueron reales, sus enseñanzas fueron vivas, sus enseñanzas fueron verdaderas. La otra opción que nos queda, será un loco entonces. Usted sabe, alguien que se cree otra cosa que no es. Y si pensamos en los locos, ¿qué piensan ustedes acerca de los locos? ¿Qué hacen los locos? Dicen locuras, por lo menos, ¿verdad? Hacen cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Se divorcian de la realidad y empiezan a hacer otras cosas completamente diferentes. Y peor aún, no son coherentes con lo que dicen. Lo que viven no es igual a lo que dicen. Y nuevamente cuando evaluamos la vida de Jesús, ¿qué vemos? ¿Vemos un hombre acaso que dice locuras? ¿Vemos acaso un hombre
que dice cosas sin sentido? Definitivamente no. Vemos un hombre que enseña cosas que tienen un valor trascendental, que hoy en día muchos pensadores, muchos filósofos usan las enseñanzas de Jesús de hace más de 2000 años y las traen al presente, diciendo lo que él enseñó en esa época es aplicable hoy en día. Y si eso que él enseñó se puede aplicar hoy en día, entonces no estaba diciendo locuras, estaba diciendo la verdad. ¿Qué podemos concluir? Si no es un mentiroso, si no es un loco, yo concluyo, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero en esta serie nos hemos caracterizado por buscar evidencias. Comprobar que las cosas que decimos realmente tienen un fundamento. No es solamente decir algo por decirlo para que alguien escuche y convencerlo, vamos a decirlo así, de un cuento. No. Nuestra fe se basa en evidencias. ¿Qué evidencias apoyan lo que dice Jesús acerca de ser Dios? ¿Qué evidencias tenemos? Yo hoy solo quiero traer 3 evidencias, hay muchas más, pero como ustedes son buscadores, ustedes pueden buscar más evidencias de lo que puede mostrar el cumplimiento de lo que dice Jesús acerca de ser Dios. Y esa primera evidencia a la que quiero hacer referencia es el cumplimiento de la profecía. Y el pastor Álvaro la semana pasada nos habló de 20 profecías que fueron cumplidas con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Si usted vino la semana pasada, pues recordará cada una de esas 20 profecías. Si por alguna razón no la recuerda o no pudo estar con nosotros la semana pasada, pues le invito a que entre a nuestro canal de YouTube, @LBNMultisede. Allí va a encontrar la enseñanza de la semana pasada y puede encontrar esas evidencias de cómo se cumplió toda la profecía que había en la Escritura acerca de Jesús. Y eso nos dice, Jesús es Dios. Pero tenemos más evidencias. El testimonio de sus seguidores. Jesús enseñó públicamente y mucha gente conoció acerca de él, mucha gente lo escuchó enseñar. Y recuerde, Jesús se dirigió a un pueblo que era extremadamente religioso, a un pueblo que conocía perfectamente a Dios, que conocía la Escritura, un pueblo que se repetía, Jehová el Señor, Jehová uno es, y no hay otro Dios fuera de mi Dios. Es decir, era un pueblo en el que no se le podía engañar fácilmente. No cualquiera podía pararse y decir, yo soy Dios. Tenía que ser alguien que enseñara con autoridad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Enseñar con autoridad. Y su palabra tenía mucha convicción. Y sus seguidores creyeron en él. Mucha gente creyó en él. No solamente los 12 discípulos que hemos escuchado, sino muchos más. La Biblia habla de 70, de 120, de 3000. Realmente una gran cantidad de personas que escuchó a Jesús, conoció de él. Y quiero mencionar el testimonio solamente de 4, porque usted puede indagar un poco más acerca de esas evidencias. Quiero comenzar con el apóstol Pedro. Si usted recuerda, Pedro fue el apóstol que negó a Jesús. Aquel que cuando arrestaron a Jesús dijo, yo no lo conozco. Alguien dijo, ¿tú andabas con él? No. Yo ni siquiera sé quién es él. Ese Pedro, en un momento de su vida, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús a esa declaración fue, Pedro, eso te lo reveló Dios directamente. Eso fue revelado por mi Padre. Y de alguna manera Pedro, escuchando las enseñanzas de Jesús, creyó que sus enseñanzas eran fieles y verdaderas. Recuerden, los judíos no estaban evaluando si lo que Jesús enseñaba era cierto o no. Ellos estaban más preocupados por lo que eso estaba ocasionando a su fe. Pero Pedro se dedicó a escuchar al Maestro y entendió, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Otra evidencia, otro testimonio que tenemos es Marta.
Marta, una de las mujeres más cercanas a Jesús. Y en un momento muy difícil de su vida, porque su hermano Lázaro había muerto, ella se acercó a Jesús y Jesús, en una conversación con ella, le preguntó si creía en él. Y ella le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido de Dios al mundo. Esta mujer estaba convencida plenamente de que Jesús era el Mesías, era el Salvador que Dios había prometido para la humanidad. Otra evidencia más de que Jesús era quien enseñaba a ser. El otro testimonio es de Natanael. Natanael era, por decirlo así, un racista. Alguien que, siendo judío, no creía que de Nazaret pudiera venir algo bueno, o que pudiera venir alguien que realmente supiera o tuviese conocimiento acerca de Dios, acerca de la fe. Si lo trasladamos a nuestro contexto, quizás pudiéramos referirnos a las rivalidades entre los caraqueños y los maracuchos, por ejemplo. ¿Ah? Cómo hay algunas diferencias en nuestro país de esas dos regiones. Algo así pasaba con Natanael. Natanael despreciaba a los de Nazaret y él decía: de aquí no puede salir nada bueno. Sin embargo, él se acercó a escuchar a Jesús y fíjense lo que dijo: Rabí, o en otras palabras, maestro. Lo reconoció como alguien preparado en las Escrituras, preparado en la palabra. Y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Natanael se atrevió a decir: yo creo en Dios. Yo no creía, pero ahora creo, por lo que he escuchado directamente de él. Y el último testimonio que quiero traer de los seguidores de Jesús es Pablo. Pablo se definió a sí mismo, él decía: hebreo de hebreos. Es decir, de entre mi pueblo soy uno de los hombres más destacados, más resaltantes. Y decía: en cuanto a la ley, soy fariseo. Soy uno de los hombres más celosos de la ley. Y dice la historia que Pablo fue preparado a los pies de Gamaliel, que era quizás uno de los eruditos de esa época, uno de los hombres más preparados desde el punto de vista religioso. Así que Pablo fue preparado como un rabino, preparado para rechazar a todo aquel o a todo aquello que se alejaba del Dios verdadero. Pero Pablo tuvo un encuentro con Dios y reconoció que Jesús era Dios. Y allí en Hechos 20:28, Pablo reconoció que Jesús era Dios. ¿Son suficientes para ti esas evidencias? ¿O necesitas buscar más? ¿O necesitas más evidencias acerca de Jesús? Quiero compartirte otras evidencias más. Esta tercera y última evidencia tiene que ver con su resurrección. ¿Sabe? Jesús no es el único líder religioso o el único maestro, gran moralista o profeta que ha surgido en la humanidad. Hay muchas doctrinas, muchas creencias que dicen tener a un profeta o a un gran moralista o a un gran líder religioso. Y usted puede pensar en muchas de las doctrinas religiosas que se conocen en nuestra época y entender quiénes son esas personas que algunos definen como líderes, grandes maestros o como profetas. Pero hay algo que diferencia a Jesús. Hay algo que lo hace único entre cualquiera que diga ser un gran líder religioso, un gran profeta o un gran maestro. Y es su resurrección. Y pudiéramos pensar, pero la resurrección de Jesús ¿es un cuento o es historia? ¿Realmente Jesús resucitó? Pues la evidencia que vamos a evaluar en este momento es el testimonio de las personas que le conocieron. El testimonio de personas que estuvieron presentes en su resurrección. Y el primero a que quiero hacer referencia es a Pedro. Pedro, decíamos ahorita, fue un hombre que
siguió a Jesús, dio esa declaración poderosa de que Jesús era el Mesías. Pero en el momento más importante, cuando arrestaron a Jesús, él lo negó. Y dice la Biblia que después que Pedro lo negó, lloró amargamente. Y Pedro, luego de la muerte de Jesús, lo vemos casi que como un hombre cabizbajo, un hombre como desilusionado, decepcionado. Y dice la Biblia que él volvió a su oficio, que era pescador. Pero Pablo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 5, que Jesús se le apareció a Pedro luego de la resurrección, que fue al primero al que se le apareció. Y dice, lo vio Pedro. Pedro vio a Jesús después de resucitar. ¿Y qué ocurrió con Pedro después de haber visto resucitar a Jesús? Realmente hay un antes y un después de la vida de Pedro. De ser un hombre temeroso por su vida, que no quiso identificarse con Jesús por temor a que lo arrestaran y lo mataran, lo vemos ahora como un hombre que se arriesga a hablar de Jesús, a predicar su mensaje, a llevar su palabra, a pesar de las amenazas de muerte. Y lo pusieron preso y le dijeron, no vuelvas a seguir enseñando acerca de Jesús. Y lo soltaron. ¿Y qué hizo Pedro? Siguió enseñando de Jesús y dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si vemos a un Pedro transformado, su transformación se dio justo después de la resurrección de Jesús. Es decir, Pedro fue testigo clave en la resurrección de Jesús. Jesús se le mostró a Pedro después de su resurrección y su vida fue transformada. Pedro nos dice, Jesús resucitó. Mi vida transformada es la evidencia de que Jesús resucitó. Luego vemos a Tomás. Tomás es reconocido como el discípulo incrédulo y muchos lo juzgamos por no haber creído en Dios. No haber creído, en su resurrección realmente. Porque cuando los discípulos le dijeron, el maestro resucitó, él dijo, no, a mí no me van a venir con ese cuento. Yo tengo que verlo para poder comprobar que eso es verdad. Yo tengo que meter los dedos en sus llagas, mi mano en su costado, para realmente decir que Él resucitó. Hasta que yo no lo vea, no creo ni una palabra de lo que ustedes dicen. ¿Estuvo mal la actitud de Tomás? Yo creo que Tomás estaba convirtiéndose en un buscador, alguien que necesitaba evidencias para basar su fe en evidencia. ¿Y qué pasó con Tomás? La Biblia dice que a los 8 días se le apareció Jesús. Y Tomás luego declaró, mi Señor y mi Dios. Tomás comprobó que Jesús había resucitado. Y la Biblia dice que no fue necesario meter su mano en su llaga o en su costado, sino al ver a Jesús, dijo, realmente Él resucitó. Tomás es una de las evidencias más contundentes de la resurrección de Jesús, porque fue el único, por lo menos que la historia registra, que no creyó en la resurrección hasta que no lo vio. Y finalmente tenemos a Jacobo. Jacobo, el medio hermano del Señor. Los historiadores dicen que la familia de Jesús como que no creía mucho en él porque él no iba con ellos, no estaba con ellos, no se acercaba mucho a ellos. Y posiblemente, algunos dicen, su familia quizás pensó que Jesús estaba loco, pues, diciendo un poco de cosas que para ese momento parecían no tener sentido. Y Jacobo fue uno de los hermanos de Jesús que también mantuvo cierta distancia. Pero Jacobo, dice Pablo, también fue testigo de la resurrección de Jesús. El Señor se le apareció a Jacobo. Jacobo es quien conocemos hoy como Santiago. Y Jacobo escribió el libro de Santiago. Y allí en el capítulo 1, verso 1, dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Jacobo, el hermano del Señor, dice, Jesucristo
es Dios. Amén. La evidencia nos dice, Jesucristo es Dios. Pero yo vuelvo a preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sigues pensando que es un gran profeta, un gran maestro o un líder religioso? ¿O realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente crees que Él es Dios? Como decía ahora, no sé si entre nosotros haya personas que no han abrazado nuestra fe, pero yo quiero mostrarte una evidencia más. Pablo escribió en el libro de Colosenses, o en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pablo nos está diciendo, Jesucristo nos revela a Dios. Si quieres conocer a Dios, conócelo a través de Jesús. Si quieres saber cómo es Dios, velo a través de Jesús. Porque Cristo Jesús es Dios. Y dice Pablo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Prácticamente nos dice, Cristo siempre ha existido, estuvo presente en la creación. Y el autor de Hebreos también reafirma que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Él estuvo presente, siempre ha existido y siempre existirá. Pablo dice, Jesús es Dios, Cristo es Dios. Y más adelante, en el verso 19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y esta declaración también es poderosa, porque nos está diciendo, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Dios habitó con todas sus facultades sobre Jesús. En toda su plenitud estaba presente Dios en Cristo Jesús, a través de Jesús, porque Jesús estaba revelándonos a Dios. Jesús estaba mostrándonos a Dios. Y dice, por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a reconciliarnos con Dios. Porque hemos dicho, el universo nos muestra a Dios. El universo nos dice, Dios quiere relacionarse contigo. La Escritura nos dice cómo piensa Dios. La Escritura nos dice qué espera Dios de mí. Pero Jesús nos dice, yo quiero llevarte hacia Dios. Porque Jesús nos revela a Dios. Y Jesús quiere reconciliarnos con Dios. Yo no sé si tú tienes algo que te haya alejado de Dios y que hoy estás viniendo porque quieres reconciliarte con Dios. Yo quiero decirte, hoy es la oportunidad para reconciliarte con Dios. Hacerlo a través de Jesús. Porque Jesús vino a reconciliar con Dios todas las cosas. Y dice, hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Jesús vino para darte paz. Jesús vino para reconciliarte con Dios. Vino para darte paz. Y por medio de la sangre de Cristo en la cruz tenemos perdón para nuestros pecados y tenemos la vida eterna. Y eso es lo que yo hoy quiero decirte. Jesús quiere mostrarte el camino para conectarte con Dios. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres abrir tu corazón a Dios? Hagámoslo a través de Jesús. Si hoy tienes el deseo en tu corazón de reconciliarte con Dios, hoy es la oportunidad para hacerlo. Y quiero pedirle, cierren sus ojos. Y si hay alguno que en su corazón siente la necesidad de abrir su corazón a Dios, de reconocer que Jesús es Dios, yo quiero guiarte a través de una oración. Y allí en tu mente, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco
que tú eres Dios. Hoy reconozco que tú has abierto el camino al Padre y que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que envíes a tu Espíritu Santo sobre mí. Y tu Espíritu me dé poder para cambiar y fuerzas para vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.